Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Luisa de Marillac del año 1660, fundadora de las Hermanas Vicentinas. Nació en Francia el 12 de agosto de 1591, huérfana a los 14 años, sintió un fuerte deseo de hacerse religiosa, pero su delicada salud y su débil constitución no fue admitida. Un sacerdote le dijo: probablemente nuestro Señor te ha destinado a formar un hogar. Se casó entonces con Antonio Legras, secretario de la reina de Francia, María de Medici. Dicen sus biógrafos, Luisa fue un modelo de esposa. Con su bondad y amabilidad logró transformar a su esposo, que era duro y violento, y hasta obtuvo que en su casa todos rezaran en común la oración de cada día. Dios le concedió un hijo, al cual amó de tal manera que San Vicente le escribió diciéndole: jamás he visto una madre tan madre como usted. Y en otra carta le dice el santo: qué felicidad nos debe tener el pensar que somos hijos de Dios, pues nuestro Señor nos ama con afecto muchísimo más grande que el que usted le tiene a su hijo. Y eso que yo no he visto en ninguna otra madre un amor tan grande por el propio hijo como el que usted tiene hacia el suyo. A los 34 años quedó viuda y entonces decide hacerse religiosa. Ya he servido bastante tiempo al mundo, exclamó. Ahora me dedicaré totalmente a servir a Dios. Claro está que en la vida mundana que había tenido se había comportado tan sumamente bien que los que la conocieron estaban de acuerdo en afirmar que lo más probable es que ella no cometió ni siquiera un solo pecado mortal en toda su vida. Esta santa mujer tuvo la dicha inmensa de tener como directores espirituales a dos santos muy famosos y extraordinarios guías del alma, San Francisco de Sales y San Vicente de Paúl. Con San Francisco de Sales tuvo frecuentes conversaciones espirituales en París en 1618, 3 años antes de la muerte del amable santo, y con San Vicente de Paúl trabajó por 30 años, siendo su más fiel y perfecta discípula y seguidora. San Vicente de Paúl había fundado grupos de mujeres que se dedicaron a ayudar a los pobres, a atender a los enfermos e instruir a los ignorantes. Estos grupos de caridad existían en los numerosos sitios en donde San Vicente había predicado misiones, pero sucedía que cuando el santo se alejaba, los grupos disminuían, y su fervor y su entusiasmo. Se necesitaba alguien que los coordinara y los animara, y esa persona providencial iba a ser Santa Luisa de Marillac. Cuando Luisa se ofreció a San Vicente a coordinar y dirigir sus grupos de caridad, el santo se entusiasmó y le escribió diciéndole: vaya en el nombre del Señor, que Dios la acompañe, que Él sea su fuerza en el trabajo y su consuelo en las dificultades. En aquellos tiempos los viajes eran muy penosos y peligrosos. Los caminos eran largos, las comidas malas y los alojamientos sumamente incómodos. La santa tenía una constitución muy débil, pero San Vicente exclamaba: su salud es poca, sus tribulaciones son muchas y su actividad es infatigable. Pero solo Dios sabe la fuerza de ánimo y de voluntad que esta mujer tiene. Dicen sus biógrafos que Luisa recorría el país visitando las asociaciones de caridad y que llevaba siempre gran cantidad de ropa y medicinas para regalar, y que casi todo lo compraba con dineros que ella misma por su propio esfuerzo había conseguido. Apenas llegaba al lugar, reunía a las mujeres de la asociación de la caridad, les recomendaba los deberes y virtudes que debían cumplir quienes formaban parte de aquella asociación, las entusiasmaba con sus recomendaciones y se esforzaba por conseguir nuevas socias. Ella misma visitaba a los enfermos e instruía a los ignorantes y repartía ayudas a los más pobres, y esto lo hacía con gran entusiasmo y tan grande bondad que cuando marchaba de allí quedaba todo renovado y como rejuvenecido. La familia Marillac, que ocupaba altos puestos en el gobierno, cayó en desgracia del rey Luis XIII, y uno fue condenado a muerte
y otros fueron a la cárcel. Luisa, aunque sufría mucho a causa de esto, no permitía que nadie hablara mal en su presencia contra el rey y su primer ministro Richelieu, que tanto los había hecho padecer. En 1633, el 25 de marzo, las primeras 4 jóvenes hacen votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia bajo la dirección de Luisa. Así nació la más grande comunidad femenina que existe, las Hermanas Vicentinas, hijas de la caridad. San Vicente les hizo este curioso reglamento. Por monasterios tendrán las casas de los enfermos, por habitación una pieza arrendada, por claustro tendrán las calles donde hay pobres que socorrer. Su límite de acción será la obediencia, puerta y muro de defensa será el temor de ofender a Dios. El velo protector será la modestia o castidad. Curioso reglamento, más único que raro, pero maravilloso. En aquellos años de 1633, Francia estaba pasando por una situación dificilísima de guerra, miseria, ignorancia y abandono. Fue entonces cuando, guiada por el incansable San Vicente de Paúl, las hijas de la caridad se dedicaron a colaborar en todos los frentes posibles para socorrer a los más necesitados. Santa Luisa consiguió una casa grande y allí reunía a los pordioseros y los ponía a trabajar, las mujeres a hilar y coser y los hombres a hacer diversas obras manuales. Así los fue transformando en personas útiles a la sociedad. La alegría y el trabajo reinaba en aquel inmenso asilo ocupado por la mayoría de los mendigos de París, y las vicentinas los atendían con exquisita caridad. Consiguió otra casa y allí recogía a los locos o enfermos mentales y a base de una buena alimentación, de medicinas y mucho cariño, con sus religiosas, los atendían esmeradísimamente y lograban en muchísimos casos su recuperación. En 1655, el arzobispo de París le concede la aprobación a la nueva comunidad y San Vicente reúne a sus religiosas y les dice: de hoy en adelante llevarán siempre el nombre de hijas de la caridad. Conserven este título, que es el más hermoso que pueden tener. Santa Luisa era de constitución débil, pero su actividad era incansable. En el trabajo parecía no conceder el cansancio y el desánimo. De ella se puede decir lo que Fray Luis de León dijo acerca de Santa Teresa: para conocer cómo era su personalidad, basta conocer cómo fueron las religiosas que ella formó y las obras que escribió. Las religiosas formadas por Luisa fueron personas dedicadas con cuerpo y alma y por toda la vida a las obras de la caridad y al apostolado. Y sus escritos causan asombro al considerar de dónde sacó tiempo para escribir centenares de cartas con consejos muy prácticos y provechosos, y para resumir las numerosas conferencias que dictaba San Vicente, copiarlas y hacerlas circular, y para hacer extractos de las meditaciones y los retiros espirituales que predicaba el santo, y formar así 3 volúmenes de 1500 páginas. Y todo esto en medio de una actividad asombrosa en favor de los enfermos, mendigos e ignorantes. 3 años antes de que ella muriera, dijo San Vicente: la hermana Luisa, por su gran debilidad y agotamiento, ya debería haber muerto hace 10 años. Al verla, parece que hubiera salido de la tumba. Débil está su cuerpo y tan pálido su rostro. Pero sin embargo, trabaja y trabaja sin dejarse vencer por el cansancio. San Vicente no pudo asistir a su santa discípula en la hora de la muerte, porque él se hallaba también muy enfermo, pero le escribió una nota diciéndole: usted se va adelante hacia la eternidad, pero yo la seguiré muy pronto y nos volveremos a ver en el cielo. Y así sucedió. El 15 de marzo de 1660, después de sufrir una dolorosa enfermedad y la gangrena de un brazo, la gangrena corre los tejidos, murió santamente, dejando fundada y extendida la más grande comunidad de religiosas. San Vicente murió el 27 de septiembre de ese mismo año. Las 33,000 religiosas vicentinas o hijas de la caridad tienen más de 3,300 casas en el mundo.
En la casa donde está sepultada su fundadora en París, allí mismo sucedieron las apariciones de la Virgen Milagrosa a la Vicentina Santa Catalina Labourié. Véase su historia el 27 de noviembre. Las religiosas fundadas por Santa Luisa se dedican exclusivamente a obras de caridad y les ha sucedido algo muy especial. Contrariamente a lo que ha ocurrido en otras comunidades, las hijas de la caridad siempre han permanecido al servicio de los pobres en hospitales, asilos, orfanatos, manicomios y casas de beneficencia. Quiera Dios que continúen siendo fieles perpetuamente a su santa caridad. El Papa Pío XI declaró santa a Luisa de Marillac en 1934 y el Sumo Pontífice Juan XXIII la declaró patrona de los asistentes sociales. Santa Luisa de Marillac, pídele a Dios que nosotros tengamos como tú un inmenso y práctico amor de caridad hacia todos los pobres y necesitados. Esta fue la historia de Santa Luisa de Marillac. Esta mujer cuenta su historia, que era una mujer muy enfermiza. Sin embargo, trabajó durísimo ayudando a los pobres, a todos los necesitados, pero especialmente a todos los mendigos. Las personas que son echadas a un lado casi todo el tiempo. Cuando nosotros pasamos frente a un mendigo, ayudémoslo. No pasemos de frente, especialmente si es una persona que uno la mira, que sí en realidad está necesitada, ¿verdad? Hoy en la actualidad, desafortunadamente, hay tantos mendigos por ahí en la calle que se puede mirar que ni siquiera necesitan. Simplemente están ahí porque no quieren estar en sus casas, no quieren conseguirse un empleo, en fin, tantas cosas que ellos en realidad no necesitan. En aquel tiempo, los pobres, todas las personas necesitadas, pues sí necesitaban en realidad. Y ahí estaban estas mujeres de la caridad. Santa Luisa se dedicaba en su totalidad a enseñarles trabajos manuales, especialmente a todos los hombres que eran mendigos. Y las mujeres se dedicaban a coser y tejer, dice aquí en la biografía de esta santa. Santa Luisa, aunque sufrió esas enfermedades tan terribles, nunca se quejó. Así como dice aquí en la historia que San Vicente de Paúl la miraba tan pálida que parecía que ya estaba muerta. Pero aún así, mis hermanos, ella seguía echándole muchas ganas, trabajando con mucho esmero para ayudar a todas esas personas. Se consiguieron tantas casas para ayudar a las gentes, que hoy en la actualidad son 3.300 casas religiosas que se dedican a la caridad. ¿Nosotros qué hemos hecho, hermanos? ¿Qué podemos hacer en realidad? Hay muchas cosas que Dios ha destinado para que nosotros ayudemos a muchos también. Sin embargo, somos a veces muy flojos para ayudar en la caridad. Ser caritativos con nuestros hermanos es trabajo que Dios nos encomendó, que no hiciéramos a los más pobres a un lado. Y a eso se dedicaba Santa Luisa y todas las mujeres a las que ella había enseñado a trabajar, y que más tarde pues hicieron muchas casas religiosas para que se dedicaran a ello, ¿verdad? A servir a los demás. Ojalá y nosotros, mis hermanos, no seamos tan flojos. Trabajemos en algo, hagamos algo por el amor a Dios, porque Dios nuestro Señor está en aquel mendigo, está en aquel enfermo, en aquel loco que a veces, en vez de orar o pedir por ellos o ayudarlos, hablamos mal de ellos. Ese hombre está loco, no se acerquen a él. No tenemos por qué hablar así de los demás. En realidad, esta mujer más bien se dedicaba a eso, a cuidarlos, a protegerlos, a visitarlos, más que todo en los hospitales. Aquí dice en su historia que ella se dedicaba a todo eso. Siendo la jefa de la comunidad donde ellos se encontraban, ella se esmeraba en todo, hermanos. Y eso que le sucedió de la gangrena, hagan de cuenta que es como un gusanito, un animalito que corre por las arterias. Y entonces pues muy difícilmente iba a sobrevivir a esa enfermedad. Aquí San Vicente no pudo ir a atenderla en los momentos de su enfermedad, porque él también se encontraba enfermo. Pero sí le escribió algo, que ella se iría primero, pero que él la seguiría después. Hermanos, esto se escucha muy raro entre nosotros, porque no ha sucedido nada en la actualidad como eso. Pero estos santos que sí creyeron muchísimo en nuestro Señor,
y que Dios les regalaba visiones, ellos sabían en qué momento y a qué hora iban a morir. Y Dios les concedía que la gente se diera cuenta de ello para que creyeran en Dios, en que existía un Dios que todo lo ve y que todo lo hace por los que Él ama. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.